empezar el día con nuestras conferencias del día de hoy, les voy a presentar a la maestra Norma Citlali Martínez Padrón, quien es licenciada en Enfermería por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con mención honorífica. Maestra en Ciencias de la Salud, con énfasis en epidemiología en el Instituto Nacional de Salud Pública, se desempeñó como subdirectora académica de control operativo en Enfermería por la Universidad de la Salud, conductora y productora del programa Enfermería, Salud y Bienestar, que se transmite en Change TV, por mencionar algunos de sus logros. A continuación, la ponencia, licenciatura en Enfermería Familiar y Comunitaria, formación de un nuevo perfil en la atención primaria a la salud. Por favor, un fuerte aplauso. Hola, muy buenos días. Cálidos días, ¿no? Bueno, no voy a tardar mucho, vamos a ajustarnos a los tiempos y pues primero, pues mi nombre es Norma Citlali Martínez Padrón. Quiero agradecer infinitamente al comité organizador de este congreso. Voy a hablarles un poco de esta nueva licenciatura en Enfermería Familiar y Comunitaria, que es de la Universidad de la Salud. En este sentido, sí, aquí está, ¿ok? Vamos a tener dos objetivos en esta ponencia. La primera de ellas es que conozcan cómo es esta nueva licenciatura en Enfermería Familiar y Comunitaria y luego vamos a reflexionar acerca de los retos y oportunidades que tienen. Para lo cual vamos a ver el origen de la Universidad de la Salud. También vamos a conocer a la licenciatura en Enfermería Familiar y Comunitaria, cuáles son las reflexiones, que esto es súper importante, desde los estudiantes, docentes y egresados de la primera generación de la Universidad de la Salud, los retos y oportunidades de esta licenciatura. Bueno, dentro del origen quiero comentarles que tiene mucho que ver con el sistema de salud, tiene que ver con la relevancia de por qué la atención primaria a la salud dentro de esta licenciatura y obviamente cuáles tendrían que ser las necesidades que tiene que cubrir este nuevo perfil. ¿Por qué se hizo esta licenciatura? Bueno, nosotros sabemos dentro del contexto del sistema de salud que en aquel entonces, cuando Andrés Manuel López Obrador, había un sistema de salud que estaba dividido en dos. Por una parte, hay un sistema privado de instituciones a las que tú puedes acceder si tienes este poder adquisitivo o si tu empresa te da un seguro de gastos médicos mayores o tú puedes comprar un gasto de médicos mayores, donde sabemos que las barreras de acceso y utilización de los servicios de salud pues no están presentes, dado que es un poder adquisitivo que tienen las personas. Pero por otra parte tenemos un sistema de salud que es de tipo público dividido en dos grandes vertientes. Aquellos que tienen un trabajo en donde se les da obviamente una derechohabiencia y si logras una jubilación, una seguridad social, que son dos cosas totalmente diferentes. Dentro de esta derechohabiencia, pues vamos a tener un IMSS, un ISSSTE, trabajadores del Estado, si trabajas en Sedena, Pemex, tú tienes y tu familia una derechohabiencia a estas instituciones de salud, pero hay un grosso modo de la población, el 48%, según los cálculos en el 2029, en donde teníamos a esta población que no tenía derechohabiencia a ninguna institución de salud, dado que eran sus trabajos informales. He ahí un gran problema porque esta parte de la población, muchas de ellas están alejadas del centro de las ciudades donde encontramos una mejor infraestructura de las instituciones de salud y una mejor profesionalización. ¿Qué pasa con aquellas comunidades semiurbanas o rurales que se encuentran fuera de las grandes urbes, en donde las instituciones de salud no están presentes? Es decir, hay una institución de salud en la cabecera municipal, pero ¿qué pasa con el alrededor de las comunidades? Ahí hay barreras de accesibilidad, como lo dice Anderson, geográficas, financieras, de transporte, de tiempo de calidad. Esa es la población por la cual es el primer foco que tiene ese gobierno. ¿Cómo llego hacia esas comunidades donde no hay derechohabiencia, donde las instituciones son escasas y el personal es escaso? El personal que opera esas instituciones de salud. Posteriormente, algo que tenemos que recordar es que México es un estado miembro que se comprometió
en difundir, más bien dicho, fundamentar y aplicar la atención primaria a la salud en el sentido de disminuir las brechas de accesibilidad, lograr esta salud universal y sobre todo, obviamente, garantizar la seguridad en salud. Cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible que tienen que ver con la salud. Para ello se necesitaba hacer más consciente justamente a este nuevo personal de salud en lo que es la atención primaria a la salud, que justamente sabemos que es una estrategia y esta estrategia permite quitar estas brechas de accesibilidad a los servicios de salud. Ojo, profesionalizando a las personas trabajadoras de la salud y también justamente equilibrando la participación de la comunidad. El empoderamiento, como lo llamaríamos en salud pública, mientras que en salud colectiva le llamaríamos esa emancipación justamente de la comunidad a ejercer un derecho sobre su salud. Y también al mismo tiempo profesionalizar a las personas que brindan estos servicios de salud con calidad. Entonces, esa es la importancia de por qué la atención primaria a la salud tendría que tener ese enfoque con esta nueva licenciatura. Asimismo, la última es las necesidades de un nuevo profesional en enfermería. Si bien actualmente la mayoría de las universidades, por el sistema de salud que sabemos que es curativo, que apuesta menos a la prevención, algo que se me había olvidado también de la atención primaria a la salud, es que se enfoca en este miramiento, en que no se inyecte simplemente más dinero a un segundo o tercer nivel de atención, dado que es costoso y que cada vez se enferman más las personas y regresan a estos niveles de atención. Entonces pone una brecha como primer contacto diciendo hay que apostar a la prevención, a la promoción, a la educación para la salud ejercida desde los trabajadores de la salud hacia las comunidades. Entonces, en esa necesidad de nuevo perfil diciendo, a ver, tienes que insertarte a las comunidades más necesitadas, tienes que tener un enfoque de atención primaria a la salud, entonces se crea una necesidad de este perfil. En este sentido, ya el enfoque que tendrá que tener la enfermera no es meramente de atender al individuo. Ustedes saben que las guías de práctica clínica las guías alimentarias cambiaron totalmente. Tenían un enfoque muy clínico y ahora cambian a un enfoque más comunitario. Ahí es donde debemos insertar justamente este nuevo perfil de enfermería. ¿Por qué? Porque justamente ahí es donde ves los contextos de necesidades de las personas. Ahí es donde tú te das cuenta por qué la comunidad se enferma de algo y por qué justamente la comunidad vuelve a enfermarse y a regresar a estos niveles de atención. Llego yo con una intervención en salud en una comunidad donde no hay agua. ¿Qué tengo que enseñarle a esa comunidad? Oye, ¿cómo vas a almacenar la poca agua que tienes? ¿En qué tienes que utilizar el agua? ¿Cómo vas a procesar el agua? Eso sería prioridad para la persona, no nada más el lavado de manos, desde cubrir una necesidad de un líquido vital. Seguridad alimentaria, no todas las comunidades llegando a decir, tienes que comer estos alimentos, no es posible, hay que mirar cómo está la seguridad alimentaria en las comunidades. Entonces, romper la hegemonía de una licenciatura es como se crea esta licenciatura en enfermería familiar y comunitaria. Hay que recordar que esta universidad es nueva, fue creada apenas en el 2020, tiene poquitos años, en donde justamente es creada para coadyuvar las necesidades de escasez de enfermería y de medicina en las instituciones de salud. Muchas gracias. Y justamente en este sistema que enfoca la atención primaria a la salud como primer contacto, ¿qué tienes que hacer con las personas para que ya no se enfermen y llegar justamente a estas comunidades? Entonces, ahí es donde empezamos a ver la creación de la Universidad de la Salud. En el 2023, apenas la Universidad de la Salud, por el Comité de Expertos de Cifrus, pues fueron que les dieron la opinión técnica de favorable a sus programas. Sin embargo, acuérdense que pues nos tenemos que certificar porque en nuestra primera generación hemos visto oportunidades de mejora dentro del mapa curricular. El diseño del plan de estudios, a ver, si estoy yo hablando de que yo tengo que enseñarle ahora a las nuevas generaciones de esta licenciatura
a centrar su atención desde la familia y la comunidad. ¿Por qué? Porque ahí es donde emanan justamente los usos y costumbres. De ahí emana cuál es el cuidado a la salud que se está enseñando con base a su cultura, a la percepción de salud. Entonces, justamente en esto el plan de estudios es pensado en que se tiene que centrar del estudiante. Desde un tutor, cambia la figura de docente a un tutor. Entonces, el plan de estudios es con base al ABP, que es que justamente aquí es el aprendizaje basado en problemas, que es diferente al proyecto. En este sentido, hace una reflexión crítica al estudiante y va construyendo su propio conocimiento. En este plan de estudios también es con base a los módulos, como en la UAM Xochimilco. Son módulos interconectados justamente por expertices del conocimiento. Otra cosa que es importante dentro de esto que les acabo de comentar es que ya esto es con una modalidad incremental. ¿Qué quiere decir esto? Ahorita que veamos la malla curricular, ustedes van a ver que hay módulos que están entrelazados y el producto que se tiene que sacar justo de cada uno de estos módulos tiene que ser incremental. Lo que les comentaba, justo en este diseño, lo que vemos es que el docente se vuelve un tutor que simplemente va guiando cómo se construye el conocimiento de las y los estudiantes. Un constructivismo en donde el eje central es cómo se está formando el conocimiento, el aprendizaje significativo de las y los estudiantes y de multidisciplinariedad. De hecho, ahorita en simulación justo se está trabajando en hacer escenarios donde sean multidisciplinarios. Dentro de las filas de los docentes de la Universidad de la Salud podemos ir viendo que existen justamente diferentes disciplinas. Tenemos antropólogos, sociólogos, trabajadores sociales que enriquecen justamente la parte de la historia en enfermería en el sentido de que inyectan la multidisciplinariedad. Por ejemplo, obesidad. ¿Por qué sigue habiendo obesidad? Porque seguimos teniendo un enfoque de que tanto la enfermera como el médico y el nutriólogo tienen que ser el combate a la obesidad y no es así. Ya no lo demostraron las guías alimentarias. Tiene que ver desde un sociólogo o un antropólogo donde veamos los usos y costumbres. Ustedes han visto que en una familia lo explota Coca-Cola y dice en medio está una cocota y dice la Coca-Cola une a la familia. Esos son ambientes obesogénicos. Ya hay determinantes sociales de la obesidad en ambientes obesogénicos que no lo han trabajado nada más el nutriólogo, el enfermero, enfermera, el médico, médica. También lo han trabajado sociólogos, lo han trabajado psicólogos, porque justamente los padecimientos de salud los tienen que ver las diferentes disciplinas, porque sigue habiendo casos de rabia. Tendría que estar trabajando con nosotros el veterinario, tendría que estar trabajando otras disciplinas. Ese es un enfoque, como va a ser hacia la comunidad y hacia las familias, que hemos centrado mucho en la Universidad de la Salud. Ahí las fotografías son parte de las personas que trabajan. Ahí hay médicas, médicos, antropóloga, hay un trabajador social. Esta fue la primera feria de las academias, justo estos núcleos académicos que existen para ir modelando los contenidos de cada uno de los módulos. Ahora, este es el mapa curricular que en el sentido llega 4 años más 1 año de servicio social, parecido a las diferentes licenciaturas, pero ahí quisiera que pusiéramos un poquito más de vista en este sentido. Por ejemplo, ¿qué les decía que era incrementar? Dentro del mapa curricular nosotros vamos a ir viendo investigación 1, 2, 3 y 4, vamos a ver salud pública y atención primaria a la salud, primero, segundo, tercero y cuarto año. Esto es incremental. En primer año queremos que hagan un estudio de la comunidad y conociendo a las familias. En segundo año empezamos a ver ya un buen diagnóstico situacional de salud. En tercer año que ya conociendo esa misma comunidad hagan intervenciones de salud, y ahí es bien bonito porque se van con salud colectiva, y la salud colectiva
rompe las hegemonías de que nosotros tenemos que llegar con intervenciones preestablecidas. Aquí no, aquí desde un estudio que se hizo en la comunidad o un diagnóstico, vamos a partir para saber qué intervención necesita esa comunidad y cuáles son sus recursos. Y en un cuarto año tienes que empezar a formular por qué son los programas de salud. También que te ayuda mucho, que dentro de la investigación ves un año, o sea, 2 módulos, métodos cuantitativos, en otro ves un enfoque cualitativo y al último un enfoque mixto. ¿Por qué el mixto? Imagínense cómo vamos incrementando el conocimiento. Cuando hay preguntas complejas donde no se ha podido, por ejemplo, investigación. Por eso es incremental. Y si se dan cuenta, cuando decimos salud pública y atención primaria a la salud, es porque empezamos justamente a crear en el estudiante esta parte de la importancia de la estrategia que es la atención primaria a la salud. Dentro de nuestra currícula justamente se cumple este precepto. La evaluación es una evaluación integral. En esta evaluación que si no se llega a ver muy bien, bueno, aquí la vamos a ver. Los módulos son teórico-prácticos. En la parte teórica evaluamos la parte cognitiva con actividades dentro del aula, un examen de conocimientos y los exámenes de conocimientos, lo bonito y lo que asegura que los contenidos temáticos se vean con todos los estudiantes es que estos exámenes modulares, que les llamamos parciales, luego pasan los ordinarios y extraordinarios, los elabora el grueso de los docentes que dan esos módulos. Cada uno genera sus reactivos y se hace un examen y ese examen mide el conocimiento brindado por parte del docente. Eso nos permite hacer una evaluación de cómo los docentes, si tienen la expertise para ir abarcando todas estas temáticas. La investigación es importante, mediante protocolos, mediante un análisis de información, llegamos a hacer la parte de investigación y el profesionalismo que se mide tanto dentro del aula como en los campos clínicos, que es el momento práctico. Hay una atención clínica que es con la simulación, tenemos un hospital simulado, un área grande de simulación, y una ABP, y también tenemos la atención comunitaria que es en campos clínicos o comunitarios, que eso es importante dentro de esta licenciatura. Prácticas comunitarias. Fíjense que después de la pandemia, que fue un parteaguas y nos hizo ver cómo está fragmentado el sistema de salud, de la importancia de la profesionalización de enfermería, pues dentro de eso, imagínense 2 años siendo una primera generación y a un tercer año vete a campo clínico, donde todas tus clases fueron en línea, donde no viviste la simulación. Justo ahí, y estoy diciendo que es una licenciatura que ve la continuidad de diferentes disciplinas, pues entonces nos abrimos paso a un lugar que dice la atención primaria a la salud que nos debemos de acercar hacia las comunidades más alejadas. Hay unos centros que son pilares o ahora también que han incrementado las utopías, que tenían en aquel entonces, en el 2023, un programa que se llamaba Club de Vida Saludable. Ese lo llevaban a cabo promotores o personas que no eran expertas en salud y ellos estaban llevando esos programas. Ahí fue una oportunidad que tuvimos en la licenciatura de que sean los estudiantes quienes ayudaban justamente a implementar. Ese era un programa muy bueno de captación de obesidad, diabetes mellitus e hipertensión principalmente. Entonces ahí fue un gran acercamiento y es donde nos dábamos cuenta que la gente tenía mucha más sensibilidad de acercarse a estos pilares cuando tenían problemas de salud mental, cuando tenían problemas de obesidad, cuando los adultos mayores estaban estresados y deprimidos. Era un lugar amigable porque la persona tenía un trato digno hacia ellas. Y justamente los estudiantes fueron un puente en un lugar donde no tienen la infraestructura para brindar salud, pero sí para captar gente. Justamente en esta licenciatura de eso va, que tenemos que insertarnos en los pilares, utopías, en las casas de retiro de las personas y empezar desde ahí a diagnosticar estos problemas de salud desde el proceso enfermero y a partir de ahí derivar antes de que obviamente su necesidad en salud
pase de un primer nivel de atención. Obviamente se hace un recorrido, se empieza a diagnosticar mediante el proceso de enfermero y se hacen intervenciones, y ahí es bien importante con la participación comunitaria. No hemos logrado hacer una acción participativa porque ustedes saben que tienen que ser años para que las personas repliquen obviamente estas intervenciones, pero hemos tenido acercamientos muy buenos con investigación cualitativa y salud colectiva referente a las necesidades percibidas desde las personas. ¿Cuál es este perfil profesional del egresado? Pues obviamente, como en todas las licenciaturas, son 3 ejes: el saber ser, el saber hacer. El saber ser es tus actitudes, tus comportamientos, tu ética profesional. Eso es lo que no se debe de perder, están dentro de nuestros principios como ética profesional. El saber hacer las actividades que durante los 4 años y tu año de servicio tienes que saber hacer en prevención, promoción, educación para la salud, con base a proceso enfermero y la atención integral de la salud, mirado desde la multidisciplinariedad y tu quehacer como enfermero. Las reflexiones desde estudiantes y docentes egresados de la Universidad de la Salud. Bueno, esto es muy importante. Fíjense que todavía no terminamos el artículo. Una antropóloga, una doctora en ciencias en epidemiología y una servidora, estamos terminando este artículo que son experiencias de intervenciones comunitarias en pilares, rompiendo paradigmas en la atención en salud. Esto surge desde una visión de otras disciplinas, de romper la hegemonía de que solamente la enfermería se forma en las instituciones de salud sin tener contacto con las comunidades, donde se insertan justamente otras disciplinas desde la perspectiva humanística que necesita enfermería. Y algo que justo llama la atención y quisiera leerles es un mensaje. Son nombres ficticios, no ventilamos a ningún estudiante porque es parte de la ética dentro de una investigación. Son 2 estudiantes que me llamaban mucho la atención lo que decían: la enfermería podría estar en todos lados, en donde exista un grupo o comunidad, debería ser consultoría en enfermería, es necesario salir a las calles. Después de sus experiencias en utopías y en pilares, justamente algo que satisface la labor de la multidisciplinariedad dentro de las academias es que se expresen hacia los estudiantes, que vean que tenemos que estar cercano hacia las personas. Otro que también llama la atención, que justo es un tutor. Aquí les llamamos tutores académicos a los docentes que están dentro del aula y tutores comunitarios o clínicos, aquellos que te dan un acompañamiento en tus prácticas clínicas. El compañero tutor decía, ocupar espacios extramuros resulta ventajoso y enriquecedor para los estudiantes de pregrado. El hacerlo ayuda a dimensionar la importancia de su labor. ¿Cómo yo sé qué tienen las personas en su comunidad? ¿Cómo yo te exijo a ti que te laves las manos cuando no tienes agua? ¿Cómo te exijo a ti lavar el baño? ¿Saben que en el centro de Iztapalapa, justo un estudio que vimos, donde está urbanizado, hay un predio donde hay un baño para hacer del baño, un baño para bañarse, son 32 casas de 2x4 donde viven 6-7 personas, el piso es de tierra y hay obesidad infantil grave dentro de esa comunidad. Hay problemas gastrointestinales. ¿Qué hicieron los estudiantes? Pues empezaron a decirles a las personas cómo preparar los alimentos, empezaron a decir las personas de esa misma predio que venden cosas, cómo tenían que mejorar la forma de cuidar lo que venían, cómo podían hacer a pesar de que tienen piso de tierra, y justamente eso es con base a la enfermería basada en evidencia. ¿Qué te dice la enfermería basada en evidencia para que tú puedas atender a estas comunidades? Pero volvemos a lo mismo, porque en esa comunidad llegaban con estos problemas de salud al centro de salud o a las unidades hospitalarias y seguía, y era un ciclo de nunca acabar hasta que se hace la intervención directo en donde se desarrolla la persona. Eso es también atención primaria a la salud y es lo que hace la Universidad de la Salud. Ahora,
¿Qué también hemos hecho? Fortalecido las estrategias. Dicen que hay que profesionalizar a la enfermería. El hecho de llevar 4 años de investigación que permite. La primera generación que ya egresó, hubo 6 candidatos para entrar por primera vez a la convocatoria del Programa Nacional de Servicio Social en Investigación. Y están ahí, y es la primera generación. En la segunda convocatoria, 2 de sus compañeros se animaron y están haciendo ese servicio social en investigación. Esa es parte de lo que queremos dejar en el estudiantado, que creen evidencia científica para que coadyuve a mejores prácticas de enfermería. Ustedes vieron dentro de los temas la práctica avanzada en enfermería y ustedes vieron que dentro de la currícula tenemos enfermería avanzada en APS. O sea, tenemos una currícula que justamente fortalece la APS. Y obviamente en la primera generación, que apenas está para titularse, pues ya obtuvieron su primer trabajo dentro de los promotores de la salud, con lo que es el IMSS Bienestar, dado su perfil, y esperemos que obviamente se inserten en las filas de primer nivel de atención o en comunidades, que sería lo obvio. Sin embargo, pues no todo es miel sobre hojuelas. También dentro de las reflexiones justo de los estudiantes de pregrado, nos hacían saber a nosotros que, acá me voy a adelantar tantito, los retos, me equivoqué en el título. No podemos todavía tener al 100% todas las oportunidades de mejora, porque apenas es nuestra primera generación. Tendríamos que hacer una evaluación del impacto que tiene el nuevo perfil. ¿En verdad estamos llegando a las comunidades más alejadas? ¿En verdad tienen la capacidad para ejercer la enfermería? Desde siendo líderes de una comunidad, gestión de servicios para la comunidad, todas estas aristas que tiene la enfermería, eso tendríamos que reflexionar para mejorar. La otra, preferencia laboral. Sabemos que cuando tú egresas, invertiste tiempo, estudiaste y quieres mejores oportunidades de mejora. Lamentablemente, siempre pues creemos que la enfermera se forma en un segundo y tercer nivel de atención. Es donde tú explotas más estas habilidades. Esa parte aún tenemos nosotros como docentes, esta gran brecha que no hemos podido completar, el convencimiento de que Cuba, Chile, por ejemplo en Inglaterra, pues ahí ustedes pueden ver FATMI o la de… ¿Vamos bien en tiempo? ¿Sí? Ok, podemos ver justamente estas películas, es que se me olvida el nombre de la película de Roger, en donde hay incentivos en Inglaterra a las enfermeras o a los médicos médicas que disminuyen obviamente el nivel de obesidad en su comunidad. Esa parte inserta tiene que ser de manera colaborativa entre las instituciones gubernamentales y educativas para que haya un mayor impacto en que ustedes decidan ejercer la prevención de la salud dentro del primer contacto, que es el primer nivel de atención, que esto es importante. Porque lleva más tiempo, sin embargo, haría que hubiera menos gasto de bolsillo en las personas. Por eso es que cuando se crea el Seguro Popular, había un fondo de gastos de protección contra gastos catastróficos, porque hay enfermedades que cuestan a la familia. Aunque se estén atendiendo en una institución de salud, hay un gasto muy fuerte de bolsillo. Entonces, hay que serles conscientes de esa importancia en el primer nivel de atención. La multidisciplinariedad, fíjense que algo que decían los antropólogos o sociólogos es que en las prácticas, para conocer mejor la comunidad y sus necesidades, es importante tener un acompañamiento dentro de las disciplinas. Y la enfermera, porque es quien evalúa estas características o habilidades clínicas, pero ir acompañada de esta otra arista, que es la visión de un antropólogo o sociólogo, para ver si hay humanización en la atención en una enfermería. Entonces, son observaciones muy valiosas que hacen otras disciplinas. Y la parte del servicio social, actualmente
los egresados se quedan a hacer su servicio social dentro de la Ciudad de México, dado que un 10% de nuestra población es de otras entidades federativas y esto se debe al nivel socioeconómico de las personas. Aunque tienen beca, ustedes saben que la renta en la Ciudad de México es mucho más elevada que en provincia. Entonces, justamente esto ha sido una barrera muy importante que hemos tenido y que pocos, este 10% pues se vuelve a regresar de sus lugares de origen. Y acuérdense que la universidad fue creada pues para llegar a estas comunidades que están necesitadas justamente de proveedores de salud, en este caso de enfermería. Un corte comercial, estuvimos trabajando con el IMSS Bienestar porque justo está haciendo, quiere hacer una escuela de enfermería en Jalpa. Esa es una ciudad alejada de Acapulco, donde tenía una escuela de partería que ya perdió su certificación y se necesita de egresados de enfermería que se inserten justamente a estas filas. Entonces, ahí estamos trabajando. Creo que aquí está el maestro Francisco, que está en stand-by el proyecto, pero va a participar en este enfoque de esta escuela de enfermería que quiere hacer el IMSS Bienestar. Como conclusiones, pues, ¿qué es lo que pasa? La enfermería familiar y comunitaria, desde el enfoque de emancipar o empoderar a las personas, justamente fortalece la atención primaria a la salud. El hecho de ir a buscar las necesidades de las personas, eso hace que lleguemos a estos lugares y empecemos a cortar la brecha de la desigualdad e inequidad en el acceso y en los servicios de salud. Promueve un enfoque integral y participativo del cuidado. Al no llegar yo a imponer, ¿se acuerdan la campaña cuando ahora López-Gatell de quédate en casa, de la concientización? Jamás te obligó a usar el cubrebocas. Jamás te obligó. Si te pones tu cubrebocas, tienes ese beneficio. Justamente esta atención primaria a la salud, al empoderar o emancipar a las personas, crea justamente que nosotros tengamos la participación de las comunidades. Y algo también importante de la enfermería familiar y comunitaria, emancipa a la enfermería. Empodera a la enfermería en el sentido de empezar a ejercer la consejería que busca una enfermería en práctica avanzada. Ese empoderamiento de la enfermera a través del aumento del conocimiento y del contacto y libertad hacia las condicionantes de la comunidad. Y por último, requiere apoyo institucional y actualización constante. Lo que les comentaba, necesitamos que, por favor, miren hacia el primer nivel de atención y haga estos incentivos hacia las personas. En la profesionalización de enfermería sabemos que en el primer nivel de atención tenemos un gran porcentaje de compañeras, compañeros de enfermería que no tienen la licenciatura en enfermería. Entonces necesitamos profesionalizar, como lo comenta la atención primaria de la salud, dado el tipo de atención que brindamos, que es muy importante desde la prevención y promoción de la salud. Pues con esto quedaría concluida la ponencia. Agradezco mucho sus finas atenciones. Deseo que sigan disfrutando de este hermoso congreso. Muy bonito día. Gracias. Muchas gracias, maestra Norma, por tan importante ponencia. Y a continuación, a nombre de la Asociación Mexicana de Enfermeras Unidas y Medical Expo, le entregamos el siguiente reconocimiento. Un aplauso, por favor. Haremos una ronda de preguntas y respuestas. ¿Alguien del grupo, de los participantes, quieren participar? Okay. Buenos días, muchas gracias. Desde mi propia experiencia en la licenciatura, precisamente, he visto que todos estos puntos se han tratado, se han estado llevando a cabo, pero sí me gustaría saber si aquí, dentro de los participantes, hay algún docente que tenga otra visión desde su propia experiencia.
Es comunitario. ¿Alguien de alguna otra universidad que quisiera compartirnos su experiencia de la parte propiamente de su formación? ¿Alguna de ustedes, maestras? Como un nuevo perfil, digamos ustedes que son en la otra parte, más, permiso. Ajá. Gracias, buenos días. Bueno, creo que esta parte que mencionaba la maestra sobre el primer nivel de atención, que viene siendo la base de todo el sistema de salud, es muy importante. Estaba viendo todo lo que usted desarrolló en su ponencia, pero finalmente, ¿cómo hacer, maestra, que haya este interés por el primer nivel de atención? Para mí, que trabajo en el tercer nivel, es fundamental. ¿Por qué? Pues porque todos los pacientes que llegan al tercer nivel es porque en el primer nivel pues no se trabaja a lo mejor algo tan importante como es el autocuidado. Creo que la parte fundamental es el autocuidado y es como yo les menciono, a veces es nuestro talón de Aquiles, ¿no? Como profesionales de enfermería. Cómo cambiar y ayudar a las personas a que crean conciencia y reflexión sobre el autocuidado, ¿no? Sobre cambiar estilo de vidas a saludables y cómo incluso ya con una enfermedad seguir esta parte de la importancia de cuidarse a sí mismos, ¿no? De ser independientes en esta parte. Yo creo que pues no estaríamos en el tercer nivel con tantos pacientes. Y no, porque el tercer nivel, bueno, en el caso donde yo trabajo, pues sí está saturado a veces, ¿no? Pero todo esto viene desde la prevención, como usted lo menciona. Para mí es muy importante todo lo que usted dice y es muy bueno, pero también como en la parte de los estudiantes o quienes quieran estudiar enfermería, ¿cómo podemos motivarlos, ¿no? Porque si es bien cierto, piensan que enfermería es nada más asistencial, ¿no? En la parte del tercer nivel, todos quieren trabajar en un área de cuidados críticos, urgencias, pero el primer nivel de atención que ahora se está extendiendo, que se me hace un buen proyecto, pero ¿cómo podría ser como algo motivante? Y no solo en la parte de la formación, sino también pues en la parte económica, ¿no? O sea, que esto es también importante, cómo se motiva para que volteemos a ver a este nivel de atención que es muy importante. Ok, bueno. Gracias. Sí. Justo voy a hablar desde mi experiencia. Yo soy de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y la forma en como yo me enamoré estuve en la Academia de Enfermería Comunitaria fue porque una docente me invitó a participar y hacer investigación y acción participativa en las escuelas. Había una zona de Triángulo donde había muchos niños desde los 10 años violados con VIH-Sida y entonces empezamos justamente a trabajar en las escuelas. Y ahí me di cuenta que la enfermera no solamente está en la institución de salud. ¿Cómo hago para que un niño de 10 años no llegue con VIH-Sida a un primero, segundo, tercer nivel de atención, estando ahí para él? Enseñarle lo que yo sé, respetando su ideología. Y fue algo muy importante que me hizo la doctora Peña Córdoba, que es una peruana que venía de la Universidad de Harvard, justamente cómo se manejan los programas en Estados Unidos. Adherencia al tratamiento antirretroviral, la enfermera hace consejería y les da pastillas de mentiritas antes de que empiecen con su tratamiento antirretroviral y se da cuenta en qué falla la persona. No está pisando una institución de salud, pero le está ayudando a la persona a hacer adherencia al tratamiento antirretroviral. La investigación para mí fue muy fundamental porque no se queda en un paper. Se queda cuando vas a la comunidad, te humanizas con la comunidad, participas con la comunidad y te das cuenta que el poder que tiene la enfermera, si hace acciones en enfermería, marcan la diferencia. Muchas veces, si no nos humanizamos, si no nos acercamos al quehacer de enfermería en la comunidad, difícilmente vamos a enrolar a las personas. Entonces, parte desde quitarnos nuestros estigmas en enfermería y decir, es que solamente vas a aprender en el centro de salud. Los chicos que fueron a Pilares hicieron una publicación de artículo con imagen desde la comunidad,
para ver trastornos mentales. Entonces, el que veas que tienes productos desde la comunidad y el que veas el cambio en una sola persona con esa intervención, te motiva para seguir trabajando en la comunidad. Entonces, el crear espacios en que tú creas y el que hagas creer a las personas, en este caso a los estudiantes, que tienes que salir a las calles. ¿Por qué Cuba es importante en primer nivel de atención? Porque dejó de prestar atención en una institución de salud, y no me van a decir que las enfermeras cubanas, por estar en la comunidad, saben menos de asistencial que una enfermera. No, rompiendo paradigmas, quitándonos el miedo de que no aprendemos si vamos a las instituciones no de salud, sino instituciones comunitarias, escuelas, pilares, utopías, y nos empoderamos de esos espacios. Hasta no dejar de tener el miedo de mostrar que ahí también nos formamos y que veamos con la evidencia científica que países como la Universidad Católica en Chile, como Cuba, como Inglaterra, como la parte socialista de Canadá, han hecho que la enfermera salga de las instituciones de salud, y tenemos teóricas. Ahora, en parte del autocuidado de la salud tiene que ver con que rompió paradigmas y sale a la comunidad. En Pender igual, o sea, hasta las mismas teóricas en enfermería quieren quitar esta parte de brechas, ¿no? Entonces, creo que en lo personal y en lo que vi con mis estudiantes que quieren trabajar en las comunidades es porque hemos estado rompiendo estas estigmatizaciones de cómo aprende la enfermera y el enfermero. Yo que quisiera aportar de mi experiencia. Toda mi formación, bueno, yo estudié en la Facultad de Enfermería de la UNAM, en la FENO, incluso hice mi servicio en el Nacional de Cardiología en terapia intensiva, con la parte de diplomado en terapia intensiva en el INER, todo tercer nivel. Por azar del destino, entro en primer nivel a trabajar. Cambié mi perspectiva de ser el enfermero asistencial, el enfermero que le gusta la adrenalina, ese tipo de situaciones. Ya en el campo vi la parte importante que en su momento sí lo vi en salud colectiva, en la formación como licenciado en enfermería, la parte comunitaria y la importancia que se tiene como enfermero en el primer nivel. Es necesario que haya un perfil, que tengamos las competencias, tenemos que tener el conocimiento especializado para poder analizar el fenómeno, interpretarlo y de manera independiente. Por eso me encanta el primer nivel, hablo a cuestión, no sé, de inmunizaciones. Tienes que saber demasiado conocimiento, no solamente la parte de qué aplicar, qué vacuna, dosis, jeringa, qué sé yo, sino un abordaje mucho más clínico y tomar decisiones de manera independiente, valorar aspectos de determinación social para poder hacer intervenciones, y eso implica que el enfermero, dejemos de ver que la enfermería solamente es un nivel hospitalario, no. Tenemos que estar adentro de la comunidad, con la comunidad, comprenderla para poder intervenirla. Y justamente en eso vamos una nueva área de la enfermería, de práctica avanzada, la enfermería con un enfoque mucho más integral, y claro que tiene un auge. Tenemos que dejar de ver el tercer nivel y ver otras áreas como la medicina, la parte de enfermería familiar y comunitaria. En la parte de la página de la UNICEF. ¿Nosotros tres? ¿Quiere? Sí. ¿Sí? Yo hablé con el licenciado Jorge. Creo que sí. A ver, acá, mira. ¿Usted en medio?